Cada año, cientos de animales recuperan su libertad. ¿Qué sucede en ese momento y quién se encarga de ello? En este video descubrirás qué organizaciones se dedican a la búsqueda, rescate y rehabilitación de animales salvajes, así como su liberación en su hábitat natural. Conoce el destino de la tigresa, Aurora el oso, la osa blanca salvaje y otros animales. Mira cómo vive y qué hace el Centro de Rehabilitación en las afueras de Moscú. Existen muchas organizaciones que ayudan a los animales salvajes. A menudo colaboran con organismos gubernamentales, comunidades locales y otras organizaciones no gubernamentales para garantizar las mejores condiciones para el rescate de animales y su exitoso regreso a su hábitat natural. Ahora veremos los 5 principales. Entre los líderes se encuentra el Fondo Mundial para la Naturaleza, abreviado WWF. Es una organización global dedicada a la protección de especies animales en peligro de extinción y sus hábitats naturales, operando en todo el mundo. WWF implementa proyectos para la conservación de la biodiversidad y la lucha contra la caza furtiva. Una organización transnacional suiza cuya actividad está dirigida a la conservación, investigación y restauración del medio ambiente. El Fondo Mundial para la Naturaleza, la mayor organización independiente de conservación del planeta, reúne a más de 5 millones de seguidores en todo el mundo. Su actividad abarca más de 100 países, donde se apoyan alrededor de 1.300 proyectos destinados a la conservación de la naturaleza. El fondo se esfuerza por detener la destrucción del medio ambiente y alcanzar un equilibrio entre el hombre y la naturaleza, estableciendo como principal objetivo la conservación de la biodiversidad de nuestro planeta. La Wildlife Conservation Society, abreviada como WCS, se dedica a la protección de la vida silvestre y los ecosistemas en todo el mundo. La organización está activa en la rehabilitación de animales y lleva a cabo investigaciones científicas para mejorar los métodos de conservación. La WCS es una organización no gubernamental internacional con sede en el Zoológico del Bronx, en Nueva York, y su misión es salvar la vida silvestre y los lugares salvajes en todo el mundo. Fundada en 1895 como la Sociedad Zoológica de Nueva York, NYCTS, a partir del 2 de abril de 2025, la organización está temporalmente dirigida por el presidente y director general Rob Manzi. La WCS gestiona 4 reservas en Nueva York, además del Zoológico del Bronx, el Zoológico del Parque Central, el Acuario de Nueva York, el Zoológico del Parque Prospect y el Zoológico de Queens. Todas estas instalaciones reciben anualmente a 4 millones de visitantes y están acreditadas por la Asociación de Zoológicos y Acuarios, ASA. En la URSS lleva a cabo actividades de conservación en más de 50 países de todo el mundo. El Consejo Internacional de Rehabilitación de Vida Silvestre, abreviado como IWRC, es una asociación de profesionales dedicados a la rehabilitación de animales salvajes. La organización ofrece capacitación y certificación para rehabilitadores, además de compartir información sobre las mejores prácticas en este campo. Fundada en 1972, ABA-BRC es un consorcio sin fines de lucro de especialistas en rehabilitación de vida silvestre. Inicialmente, las actividades de la organización se centraron en el área de la Bahía de California e incluían el intercambio de experiencias y recursos, así como la creación de una plataforma profesional que permitiera a los rehabilitadores norteamericanos compartir conocimientos y acceder a la información necesaria. Maine, en el sitio de United Waters, se encuentra HSUS, abreviado como HSUS. Es una organización de bienestar animal que ofrece programas para rescatar, rehabilitar y devolver animales salvajes a sus hábitats naturales. Natural, ubicada en Washington, D.C., es la organización de protección animal más grande del mundo. Para el año 2007, el número de miembros de la organización era de 10 millones y los ingresos ascendían a 120 millones de dólares estadounidenses. Defensores de la vida silvestre. Esta organización se centra en la protección de la vida silvestre y la restauración de su hábitat. También participan activamente en la rehabilitación de animales y la lucha contra la caza furtiva. Después de enumerar las importantes organizaciones que se dedican al rescate de la vida silvestre, veamos casos concretos en los que se brindó ayuda a los animales en momentos difíciles. En el otoño de 2022 se encontró a una joven tigresa en un criadero privado en Saratov. Su estado era terrible. El animal estaba mantenido en una jaula estrecha, en un cobertizo sin ventanas, luz ni buena ventilación. El resultado de tales condiciones de mantenimiento fue la ceguera total de la tigresa. Fue retirada y los veterinarios realizaron operaciones en ambos ojos, sin embargo, no se pudo recuperar la vista. No obstante, las operaciones ayudaron a mejorar la calidad de su vida y a reducir su sufrimiento. A la tigresa le dieron el nombre de Aurora.
y actualmente se encuentra en el Hospicio para Felinos Salvajes Casa del Tigre en la región de Leningrado, donde recibe el cuidado y la alimentación necesarios bajo la constante supervisión de especialistas. El hospicio fue fundado por ex empleados de circo, quienes ahora cuidan de los felinos salvajes afectados. Aquí se brinda ayuda a tigres, pumas y leopardos. Desafortunadamente, incluso después de recibir atención médica, estos animales ya no pueden ser devueltos al mundo salvaje. Los especialistas señalan que Aurora se siente mejor cada día. Ha ganado peso y su pelaje está en mejor estado. Poco a poco, la tigresa se está volviendo más segura y muestra actividad e interés por su entorno. Se ha iniciado un caso administrativo contra el propietario del criadero. El tribunal de primera instancia también confiscó otros animales salvajes del empresario, incluidos cachorros de león africano, un puma canadiense, un mono y aves exóticas. El destino del oso polar, disparado por desconocidos, es seguido por prácticamente todos los habitantes del país. El animal herido fue descubierto en septiembre de 2022 cerca del asentamiento de Dixon en el norte del krai de Krasnoyarsk. En su cuerpo había casi medio centenar de heridas de balas de diferentes tamaños. Sus patas no funcionaban. El oso mutilado en estado grave fue trasladado a Moscú, donde los mejores veterinarios rusos lucharon por la vida del animal. En el tratamiento no solo ayudaron los veterinarios, sino también neurocirujanos y especialistas en rehabilitación, quienes desarrollaron un programa de recuperación para Dixon. Después de varias operaciones, al oso lo llamaron Dixon en honor al lugar donde fue encontrado y lo enviaron a una larga rehabilitación en el zoológico de Moscú. Los trabajadores del zoológico reacondicionaron el recinto y construyeron una piscina para la rehabilitación del oso en el agua. En el zoológico de Moscú, Dixon vivió un poco más de un año. A los que mutilaron al oso polar, que está en el libro rojo, nunca los encontraron. La fiscalía cree que el animal fue disparado en defensa propia, ya que el depredador estaba cerca del asentamiento. Y los veterinarios que salvaron a Dixon y a otra osa, de la cual hablaré más adelante, recibieron premios de Rosprirodnadzor. En el verano de 2022, en el asentamiento de Dixon, encontraron a una osa desnutrida. Debilitada por el hambre, apareció entre la gente con una lata atascada en la boca. Debido a esto, la depredadora no podía alimentarse ni saciar su sed, y completamente exhausta, cayó sobre la hierba. Especialistas de Moscú acudieron en su ayuda y le brindaron el apoyo necesario. Sorprendentemente, parecía que la osa comprendía que la estaban ayudando y no se resistía a los toques. Los médicos pudieron extraer la lata y curar la lengua dañada. Después de la revisión, los veterinarios decidieron que el animal estaba listo para regresar a la naturaleza, liberaron a la osa, proporcionándole un suministro de pescado, y pronto sus huellas desaparecieron. Los expertos creen que se ha adaptado con éxito a su entorno habitual. Recientemente los osos polares aparecen con más frecuencia en las áreas pobladas, en busca de alimento. Las razones de este comportamiento son la reducción de las fuentes naturales de alimento debido a la caza ilegal y el cambio climático. Actualmente, los osos polares están protegidos y están incluidos en el Libro Rojo. Se estima que hay entre 22.000 y 31.000 individuos en el mundo, y alrededor de 6.000 de ellos viven en el territorio de Rusia. Un chimpancé llamado Vanilla pasó los primeros 2 años de su vida en el Laboratorio de Medicina Experimental y Cirugía de Primates LEMSIP en Nueva York, donde se realizaban investigaciones sobre el VIH y la hepatitis en animales. Luego fue trasladada a un refugio en California, donde vivió una parte significativa de su vida hasta 2019, cuando la institución se vio obligada a cerrar debido a la amenaza inminente de incendios forestales. Junto con otros 5 chimpancés, fue mantenida en un amplio pero abierto recinto, comparable en tamaño a un garaje. Sin embargo, nunca se les permitió salir de allí. El año pasado, gracias a la ayuda de la organización Salven a los Chimpancés, Vanilla se trasladó a una reserva en Flandes, donde habitan otros 226 congéneres rescatados, provenientes de laboratorios, pequeños zoológicos y establecimientos de entretenimiento. Ahora, después de muchos años pasados en condiciones desfavorables, la chimpancé ha encontrado un nuevo hogar, uno de los islas artificiales. El agua, que es un obstáculo natural para estos primates, ya que sienten miedo de ella, les permite moverse libremente por el territorio de las islas sin necesidad de jaulas. Después de varios meses de cuarentena, Vanilla sintió por primera vez en su vida lo que es estar al aire libre. Ella miraba a su alrededor con curiosidad antes de lanzarse a los brazos de Dwight, el macho alfa que le brindaba apoyo. Luego, mira al cielo con asombro, como si intentara entender qué está sucediendo. Obviamente está completamente encantada con la libertad repentinamente adquirida, señala Dan Matthews, director de eventos y proyectos especiales del refugio. Matthews cree que Vanilla tuvo una suerte increíble de sobrevivir en LEMS.
Era un lugar donde prevalecían condiciones horribles, y los defensores de los derechos de los animales protestaron contra este laboratorio durante décadas. Allí los chimpancés veían televisión y nunca veían la luz del sol. Según él, Vanilla podría vivir en las nuevas condiciones por unos 40 años más. Parece que está encantada de tener su propio mundo, que finalmente se asemeja lo más posible a su hábitat natural, concluye. En el circo de Perú, los animales salvajes están prohibidos. Pero no todos los propietarios seguían las reglas y mantenían a los animales en condiciones arriesgadas para su vida. Entre ellos estaba un puma llamado Mufasa. Lo mantuvieron encadenado durante 20 años, mostrándolo periódicamente en actuaciones. El depredador fue rescatado por el personal de la Asociación Internacional de Defensores de los Animales, Animal Defenders International, y enviado a rehabilitación en el Centro de Ayuda a la Vida Silvestre. Después de la rehabilitación, llevaron al puma a una reserva ecológica donde había condiciones similares a su hábitat natural. Desafortunadamente, Mufasa murió unos meses después de su liberación, ya que los largos años pasados en terribles condiciones afectaron negativamente su salud. Gran agradecimiento a las buenas personas de Adi que le permitieron experimentar en sus últimos días de vida el sabor de la libertad. En julio de 2022 comenzó la historia de Leo 260M. Los inspectores lo encontraron cerca del territorio del Parque Nacional Tierra del Leopardo en el distrito de Nadezhdinsky, Primorye. El pequeño gatito de 4 meses se encontró solo, no se observaron rastros de su madre cerca. En el centro de rehabilitación Tigre, ubicado en el pueblo de Alexeevka, se trabajaba en la recuperación de su salud. Se curaban las heridas, se realizaban exámenes y vacunaciones. El alimento para el animal se compraba con donaciones. Este caso de rescate resultó ser único, brindando a los especialistas de la Tierra del Leopardo la oportunidad de observar el desarrollo y la recuperación del leopardo en el recinto, así como participar en su entrenamiento. Ahora Leo se mueve libremente por el territorio de la reserva de Ussuri, donde aplica con éxito las habilidades de caza adquiridas, especialmente en conejos. Los científicos continúan monitoreando su estado. A principios de 2023, en Saratov, se encontró un búho en un estado terrible dentro de un tubo de concreto. El ave fue llevada de inmediato al centro de rehabilitación Moudry Ruk. El búho presentaba plumas dañadas y garras recortadas. Había 2 opiniones sobre su mal estado. O fue maltratada y abandonada o logró escapar por sí misma. Los residentes locales encontraron al búho en un tubo frío, donde la temperatura podía bajar hasta menos 15 grados. En tales condiciones, sobrevivió una noche. En el centro le dieron el nombre de Saponka. Al principio, estuvo en terapia intensiva, recibiendo suero y oxígeno. Actualmente, Saponka ya ha pasado a una alimentación normal y está bajo la supervisión de especialistas. Si la rehabilitación tiene éxito, podrán liberar al búho en la naturaleza. A finales de 2023, los aduaneros de la región de Briansk encontraron un cachorro de león que intentaban transportar ilegalmente a Bielorrusia. Era una hembra a la que le dieron el nombre de Lina. El animal era transportado en los asientos traseros de una furgoneta entre objetos personales. El hombre que estaba a cargo del transporte fue detenido y declaró que había comprado el cachorro de león en un circo, pero no tenía ningún documento. El cachorro de león presentaba signos de tiña y bajo peso. Los especialistas señalaron que el animal había sido tratado incorrectamente y no se le había proporcionado una alimentación adecuada. A Lina se le brindó toda la atención médica y tratamiento necesarios. Actualmente, el cachorro de león se encuentra en el Parque de Animales de Tula, Epifanovo Podvorye, donde se ha recuperado y se siente bien. Los empleados del parque señalan que la pequeña leona es muy amigable, cariñosa y juguetona. Su actividad favorita es intentar quitarle la escoba al cuidador. Además, pasa mucho tiempo con un oso de peluche y juega con una rueda colgada de una cuerda. Ahora nos familiarizaremos con un lugar interesante en la región de Moscú, cerca de la ciudad de Yagroma. Y es un centro de rehabilitación donde viven alrededor de 600 especies de animales salvajes que han sido maltratados. El centro se asemeja a un zoológico, pero a diferencia de este último, prácticamente no tiene visitantes. En el área se han instalado una gran cantidad de recintos, jaulas, pabellones y edificios. Todos los animales que llegan al centro de rehabilitación reciben ayuda de especialistas. Los cuidan, los tratan o los alimentan. Solo en 2021, el centro recibió 120 animales. Entre ellos, un zorro ártico, 6 primates, 4 mapaches, 13 serpientes exóticas, 4 zorros, varias patos, decenas de halcones y búhos. De ellos, 58 individuos que pasaron por la rehabilitación y se adaptaron con éxito fueron liberados en la naturaleza. Y algunos de los animales encontraron un nuevo hogar.
Por ejemplo, encontraron un cocodrilo en una tienda de mascotas. Los empleados no pudieron proporcionar documentos para el animal, por lo que se lo llevaron. Ahora el cocodrilo vive en el Centro Ecológico Biológico de Kostromá. A algunos no les va tan bien encontrando un nuevo hogar. El tigre de Bengala llamado Nur, que llegó al centro de rehabilitación, está en muy mal estado y continúa viviendo allí. Lo rescataron en octubre de 2020. Debido a varias operaciones que ha tenido el tigre, lamentablemente no es posible liberarlo, por lo que los empleados esperan encontrarle un buen zoológico que le ofrezca condiciones dignas para su cuidado. Ahora tiene 1 año y medio. Con interés se familiariza con nuevas personas, corre por la jaula, le encanta jugar en la nieve. Los tigres de Bengala no son muy populares, a diferencia de los tigres de Amur. Por ejemplo, el antiguo tigre de Amur, Tamerlán, ahora vive en un recinto abierto en el zoológico de Yaroslavl. Hay casos en los que se liberan animales, alces o aves rapaces en la naturaleza. A este proceso se le aborda con cuidado e inteligencia. Se analiza si el animal podrá adaptarse al hábitat y alimentarse por sí mismo. Porque hay casos en los que un búho ha vivido mucho tiempo con un dueño y nunca ha visto un ratón salvaje, ya que solo se alimentaba de ratones blancos. Si se le libera, buscará ratones blancos y no los encontrará. Un centro de rehabilitación para animales salvajes no es solo un refugio, sino un verdadero templo de cuidado y protección de la naturaleza. Aquí, cada historia es importante, cada animal recibe una oportunidad para una nueva vida. Los especialistas del centro y los voluntarios trabajan incansablemente, proporcionando atención médica a los animales que sufren, recuperación y, si es posible, retorno a su hábitat natural. Como vemos, en el último siglo, la humanidad ha comenzado a comprender la importancia extrema de preservar la diversidad de especies. La actitud hacia la naturaleza se está volviendo cada vez más responsable. Las cuestiones de conservación de la vida en la Tierra en toda su diversidad se discuten tanto en el mundo científico como en la sociedad. Se logra cambiar mucho para mejor. Sin embargo, entendemos que aún queda mucho trabajo por delante. Cada uno de nosotros puede contribuir a la protección del medio ambiente. Desde acciones simples, como la clasificación de residuos y el ahorro de recursos, hasta la participación en proyectos de restauración de ecosistemas. Gracias por estar con nosotros. Permanezcan en nuestro canal y estén atentos a la publicación de nuevos videos interesantes. ¡Hasta luego!